Deseo continuar el punto en el que nos quedamos otro día. Considero que es importante comprender la cuestión de la acción y no estoy usando esa palabra en el sentido abstracto o simplemente ideal. Me refiero al hecho concreto de la acción, para hacer algo. Si está cavando en un jardín, ya sea en su camino a la oficina o contemplando un árbol, o siguiendo el movimiento de un río, o simplemente caminando por el camino sin pensar en nada, observando las cosas en silencio. Lo que esté haciendo es parte de la acción, pero como regla, en esta acción genera conflicto. Es profundamente considerado, o como superficial, se vuelve mecánico, agotador, festivo, mera actividad sin sentido. Es por eso que es muy importante entender qué es la acción. Hacer cualquier cosa, caminar, hablar, mirar, pensar, sentir, requerir energía. Y la energía se disipa cuando, en su misma expresión, hay conflicto. Como se puede ver, nuestras actividades en todos los niveles generan conflictos, crean en nosotros una conciencia de esfuerzo, cierta resistencia, negación, defensa. Y es posible actuar sin conflicto, sin resistencia. ¿Ves lo que está sucediendo en el mundo? Las computadoras, el cerebro electrónico y las diversas formas de automatización proporcionarán al hombre una autorización cada vez más. Y esta autorización será monopolizada por religiones y diversiones organizadas. No sé si hay mucha diferencia entre estas dos cosas, pero por ahora, dejémoslas separadas. Cuando el hombre tiene mayor ocio, también tiene más energía, mucha energía. Y la sociedad requiere que use esta energía correctamente en lugar de antisocial. Para controlar el sentimiento antisocial, el hombre se da a la religión organizada, o la diversión de todo el género, o cultivará literatura, arte, música, que es otra forma de diversión. Y el resultado es que el hombre se volverá cada vez más superficial. Puedes leer todos los libros del mundo e intentar entender el complicaciones de teología, filosofía y ciencia. Puede estar familiarizado con ciertos hechos y verdades de la literatura, pero todo será exterioridad, como las diferentes formas de religión y entretenimiento. Afirman religiones organizadas que buscan las cosas internas de la vida. Sin embargo, requieren creencia, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. A menos que seamos conscientes de todas estas condiciones inherentes a la civilización ordinaria, nuestras energías serán consumidas por ellos y nuestra atención. Por lo tanto, seguirá siendo superficial, y debido a esta superficialidad, continuaremos teniendo conflicto interno y con los demás, con la sociedad, en todas las formas de actividad humana, artística, científica, matemática e industrial. En nuestras relaciones con el esposo o el esposo, con los hijos, con otros, continuará habiendo conflicto. Y cada conflicto es un desperdicio de energía. Para lograr la extinción del conflicto y, por lo tanto, la conservación de la energía, depende de nosotros entender qué es la acción. Porque sin este entendimiento, nuestra vida se volverá cada vez más externa y estaremos cada vez más vacías por dentro. Este no es un punto que se pueda discutir, o duda. Mi opinión contra la tuya no está en duda. Estos son hechos reales. Entonces, antes que nada, ¿cuál es la acción? ¿Cómo lo sabemos? Todas nuestras acciones tienen algo móvil, sutil u obvio, ¿no? O estamos apuntando a una recompensa, o actuando por miedo, o tratando de ganar algo. Nuestra acción siempre es un ajuste a algún patrón, alguna idea o aproximación a algún ideal. Conformidad, ajuste, enfoque, resistencia, renuncia. Esto es todo lo que sabemos sobre la acción. Y todo esto implica una serie de conflictos. Como mencioné, comunicarse con algo que no nos relacionamos profundamente siempre es algo difícil. Deseo estar en comunión con usted en referencia a un estado mental que es la verdadera antítesis de este conflicto que llamamos acción. Hay una acción total, acción sin conflicto, y quiero decirte algo al respecto, pero no para que lo aceptes o rechazaras, o que sean hipnotizados por mis palabras. Una de las cosas más difíciles, cuando un hombre está sentado en un estrado y otros escuchando, si realmente escuchan,
es establecer la relación correcta entre el oyente y el orador. No se debe ser hipnotizado aquí con una serie de palabras y tampoco, de ninguna manera, quiero influir en ellas. No estoy anunciando una idea y no es mi intención instruirlos. Como he estado estresado varias veces, no hay instructor ni discípulo. Solo hay un estado de aprendizaje. Y tú y yo, no tenemos que aprender si esperamos que nos indiquen, para que nos informemos sobre lo que debemos hacer. No estamos interesados en las opiniones. No tengo opiniones. Lo que estoy tratando es solo exponer ciertos hechos y puede mirarlos, examinarlos por usted mismo o dejar de hacerlo. Esto significa que tú y yo tenemos que establecer la relación correcta, de modo que no haya una comunión intelectual, sino la percepción total de un hecho que ambos examinamos. No estamos en comunión entre nosotros, sino en comunión con el hecho. Y por lo tanto, el hecho se vuelve más importante que tú y yo. Solo el hecho y la percepción de él crearán el entorno o el clima adecuado que no puede fallar en influirnos profundamente. Así que creo que escuchar algo, esa cadena, o el susurro de los árboles, o nuestros propios pensamientos y sentimientos, se vuelve importante al considerar el hecho en sí mismo y no una idea u opinión al respecto. Todos sabemos que nuestra acción genera conflicto. Cada acción, basada en la idea, el concepto, la fórmula o la búsqueda de un ideal, debe generar inevitablemente conflictos. Esto es obvio. Si trabajo de acuerdo con una fórmula, un estándar, un concepto, siempre estoy dividido entre el hecho, lo que soy y lo que creo que debería hacer al respecto. Por lo tanto, no hay acción completa. Siempre hay una aproximación a una idea o ideal, y por lo tanto el conflicto es inherente a cada acción que conocemos, y es un desperdicio de energía. Un factor de deterioro mental. Observe el estado y la actividad de su mente, y verá que esto es cierto. Le pregunto ahora, ¿hay acción sin una idea y, en consecuencia, sin conflicto? O, en otras palabras, la acción siempre debe generar esfuerzo, lucha y conflicto. Por ejemplo, estoy hablando y esta es una forma de acción. Ciertamente, en esta acción solo hay conflictos y estoy tratando de imponerme, tratando de ser importante, tratando de convencerte. Por lo tanto, es de gran relevancia descubrir, cada uno para sí mismo, si existe la posibilidad de vivir y hacer las cosas sin el conflicto más ligero. Es decir, si puede haber una acción en la que la mente permanezca intacta, libre de deterioro, cualquier forma de distorsión. Y puede haber una distorsión si la mente de alguna manera está influenciada o involucrada en el conflicto, que es el desperdicio de energía. Descubrir lo que realmente sucede es, para mí, de verdadero interés. Y también para ti debe ser. Porque lo que estamos tratando es averiguar si podemos vivir sin sufrir, sin miedo, sin desesperación, sin ninguna forma de actividad que nos deteriore mentalmente. Si es posible pasarnos, entonces, ¿qué le sucede a la persona que no está influenciada por la sociedad, que no teme, que no es ávida, envidia, ambiciosa y deseable del poder? Para averiguarlo, debemos comenzar creando conciencia sobre el estado actual de nuestra mente, lleno de conflictos, aflicciones, frustraciones, perversiones y desesperación. Tenemos que ser plenamente conscientes y, por lo tanto, acumular energía. Y esta misma acumulación de energía es la acción que purificará la mente de toda la inutilidad que el hombre ha venido en el transcurso de los siglos. La acción en sí no nos interesa. Queremos averiguar si hay una acción que no genera contradicción de alguna manera. Como hemos visto, ideas, conceptos, fórmulas, estándares, métodos, dogmas, ideales, son los creadores de acciones contradictorias, y es posible vivir sin la idea. Esto es, sin ningún patrón, sin ideal, sin concepto o creencia. Mucho es importante que lo descubramos nosotros mismos, porque uno puede ver fácilmente que el amor no es una idea, un patrón y un concepto. En general, tenemos un concepto de lo que es el amor, pero este concepto, por supuesto, no es el amor mismo. O amamos o no amamos. Es posible vivir en este mundo e ir a la oficina todos los días, cocinar, lavar los platos, conducir su automóvil y realizar todas las demás acciones de la vida cotidiana, que en el presente se convierten en máquinas y conflictos. Es posible hacer todo esto cosas,
vivir y actuar sin ideación, y por lo tanto, liberar la acción de toda contradicción. No sé si a veces ha recorrido una calle concurrida o una carretera solitaria, mirando solo las cosas sin pensar, a un estado de observación sin la interferencia del pensamiento. Aunque somos conscientes de todo lo que nos rodea y reconocemos a otro, una persona, la montaña, el árbol que se acerca o al automóvil, nuestra mente no funciona en el estándar de pensamiento habitual. No sé si esto te ha pasado. Pruébalo. En un momento en que caminas en coche o a pie, mira justo. Nota, sin la reacción creada por el pensamiento. Aunque reconoce los colores y las formas, con cuanto el río, el automóvil, el animal, el autobús, no hay reacción, sino solo observación. Y este estado en sí, de la conservación negativa de So, es la acción. La mente puede usar el conocimiento para realizar lo que sea necesario, pero está exenta del pensamiento. Quiero decir, no actúa por reacción. Con esta atención total, sin reaccionar, puede realizar todas las tareas de cada día. En general, siempre estamos pensando en nosotros mismos, de la mañana a la noche, y trabajando dentro del patrón de esta actividad egocéntrica. Cada actividad de este orden, que solo es reacción, inevitablemente conduce a diversas formas de conflicto y deterioro. Pero inevitablemente, es posible no trabajar dentro de este patrón, y sin embargo, vivir en este mundo. No quiero decir que viviera solo en una cueva, entre las montañas o similares. Uno puede vivir en este mundo, y funcionar como una entidad humana total para la acción de este estado de vacío. Si no malinterpreta el uso que estoy haciendo de esta palabra, pintar o escribir poesía o caminar a la oficina o hablar, siempre puede mantener un espacio vacío en el interior, y por la acción de este espacio, a trabajar, porque cuando hay espacio vacío, la acción no genera contradicción. Esto es algo que importa mucho, y tiendes a descubrirte a ti mismo. Por ahora no se puede enseñar o explicar. Para averiguarlo, primero debe comprender que cada acción egocéntrica genera conflicto. Y luego cuestione si la mente puede contenerse en algún momento con tal acción. Puede estar satisfecho momentáneamente, pero al darse cuenta de que, en cada acción de esta naturaleza, el conflicto es inevitable, es averiguarlo si hay otro tipo de acción. La acción no conduce al conflicto. Y luego, inevitablemente, encontrará que existe. Surge la pregunta: ¿por qué siempre buscamos satisfacción? En todas nuestras relaciones y en todo lo que hacemos, siempre existe el deseo de llenar. La búsqueda del placer y el deseo de conservar este estado de placer. Lo que llamamos descontento solo se presenta cuando las cosas no nos satisfacen. Y este descontento solo sirve para generar otra serie de reacciones. El individuo que enfrenta los hechos con seriedad y que lo percibe todo, como milenios han vivido con total confusión y angustia, y sin ver una acción integral, debe averiguar si es capaz de vivir sin estar contaminado por la sociedad, y que solo puede averiguar cuándo está libre de influencia social. Me refiero a un estado libre de la estructura psicológica de la sociedad, que consiste en codicia, envidia, ambición y deseo de importancia personal. Una vez comprender y dejar de lado esta estructura, el hombre está libre de la sociedad. Puede continuar e ir a la oficina, usar pantalones, etc. Pero ya estará libre de esa estructura psicológica que deforma tanto su espíritu, en cuanto a un punto en el que descubre por sí mismo que la liberación de la influencia social es una inacción completa. Esta inacción significa acción total, que no engendra contradicción, y por lo tanto, el deterioro. Desde lo que quería decir esta mañana, y ahora podemos discutirlo o pueden hacer preguntas sobre lo que se ha dicho. Pregunta: ¿podemos mantener nuestros trabajos y trabajo sin competencia? Respuesta: no podemos, señor. ¿Puede asistir a la oficina y mantener su trabajo sin competir? No es suficiente decirme si puede o no, o qué debería funcionar sin competir. Pero solo usted puede ver los efectos del espíritu de competencia. Genera antagonismos, miedo, un compromiso cruel para alcanzar sus pretensiones, espirituales o mundanas. Ver todo esto y preguntar usted mismo si puedes vivir en este mundo sin competir. Esto significa vivir sin comparar. Significa hacer lo que realmente te gusta hacer. ¿Qué hay de eso te interesa? O si ve pegado a un trabajo que no le gusta por tener responsabilidades.
Significa que debe averiguar cómo ejercer este trabajo de manera eficiente sin competir. Y eso requiere mucha atención, ¿no crees? Debe ser extremadamente atento a cada pensamiento, cada sentimiento que se manifiesta. Porque, de lo contrario, simplemente se impondrá a sí mismo la idea de que no debe competir, lo que se convierte en un problema más. Pero puede hacer conocimiento de todo lo que implica la competencia, percibir su verdadero significado y cómo genera conflictos y lucha incesantes. Entiende que la competencia inevitablemente lidera al hombre, aunque se encuentra un progreso considerable, que a menudo se llama progreso y mayor eficiencia en la competencia, el antagonismo, la falta de afecto. Si te das cuenta de todo esto, entonces, como resultado de esta percepción, actuará compitiendo o no compitiendo por completo. Interrogando. No creo que una acción que se repite necesariamente sea sabrosa. Respuesta. Debe saber que está comenzando a ver que un hombre que trabaja en una fábrica, haciendo lo mismo repetidamente, no es una entidad muy productiva. Y me digo que en Estados Unidos ahora está experimentando, en ciertas fábricas, dando a los trabajadores la oportunidad de aprender mientras ejerce sus atribuciones. El resultado es que su trabajo se vuelve menos monótono y, por lo tanto, más productivo. Aunque nos da mucho placer hacer algo cierto, si continuamos sin cesar en la misma acción, se vuelve rutina y agotadora. Pregunta. ¿Qué dices sobre el artista? Respuesta. Si el artista simplemente se repite, ciertamente ya no es un artista. Me parece que estamos confundiendo las dos palabras repetición y creación. ¿Somos nosotros? ¿Qué es la creación? Interrogando. Un hombre que hace buenos zapatos es un creador. Respuesta. Hacer buenos zapatos, cocinar pan, generar niños, escribir poesía, etc. ¿Es esta creación? Por favor, no esté de acuerdo o en desacuerdo. Un minuto. Interrogando. No me doy cuenta de cómo es posible vivir en un espacio vacío. Respuesta. Mi señora, parece que estamos en desacuerdo. Y lo siento. Esto probablemente se deba a mi elección de palabras. Pero estamos hablando de creación. Escuché que en una determinada universidad están enseñando lo que llaman literatura creativa, pintura creativa. Pero ¿se puede enseñar a uno a ser un creador? ¿Puede la práctica continua de cierta cosa surgir el espíritu creativo? Uno puede aprender de un maestro la técnica de interpretar el violín, pero es obvio que la técnica por sí sola no hace que el hombre sea un genio. Cuando la persona tiene esa creatividad, producirá la técnica y no el viceversa. Es decir, la técnica no puede generar el espíritu creativo. En general, creemos que, al adquirir la técnica, encontraremos la otra cosa, el poder de crear. Consideremos un ejemplo muy simple, aunque todos los ejemplos son precarios. ¿Qué es una vida simple? La vida simple, decimos, es tener pocas posesiones, comer poco, tener mimos de mimos y abstenerse de hacer esto o aquello. En Asia, el que camina con tangas y solo toma una comida diaria, se considera un hombre de vida simple. Pero internamente, este hombre puede estar hirviendo como un volcán, ardiendo en deseos, pasiones y ambiciones. La vida simple de este hombre es simplemente una ostentación, que todos pueden reconocer y decir, miran qué hombre simple. Este es el verdadero estado de la mayoría de los santos. Externamente tienen simplicidad, sin embargo, en el interior, son hombres ambiciosos que disciplinan la mente, que están obligados a adaptarse a un cierto estándar, etc. Así que creo que la simplicidad debería venir de adentro y no salir. Del mismo modo,
La creación no se puede verificar por expresión. Tenemos que encontrar en el estado de la creación, no buscar la creación a través de la expresión. Encontrarse en el estado de la creación es el descubrimiento del Supremo, y esto solo puede suceder cuando no hay actividad de sí mismo en ningún sentido. Volviendo a lo que esta señora dijo sobre el vacío, como regla, aunque fuera de las relaciones entre sí, vivimos de forma aislada, pero no se trata de este aislamiento lo que hablo. El vacío es totalmente diferente del aislamiento. Debe haber vacío entre nosotros para que podamos vernos. Debe haber espacio a través del cual pueda escuchar lo que estoy diciendo y viceversa. En la mente, igualmente, debe existir espacio. Es decir, no debe delegarse de tantas cosas que no quedan espacio. Solo cuando hay espacio dentro de la mente, lo que significa que no hay actividad egocéntrica, solo entonces es posible saber qué es vivir. Pero viviendo de forma aislada, esto no es posible. ¿Podrías decir algo más sobre la energía? Respuesta. Levántate, y levántate de este pabellón, o piensa, o come o conduce un automóvil. Todo tipo de acción requiere energía. Y normalmente, cuando hacemos algo, hay una forma de resistencia que disipa la energía en nosotros. A menos que la acción nos brinde placer, en cuyo caso no hay conflicto ni resistencia en la continuidad de la energía. Como dije, necesitamos energía para estar completamente atento. Y en esta energía no hay resistencia, porque no hay distracción. Pero si se produce la distracción, en el momento en que desea concentrarse en una cosa y, al mismo tiempo, mirar por la ventana, hay una resistencia, un conflicto. Ahora el aspecto por la ventana es tan importante como el aspecto de cualquier otra cosa. Y con la percepción de esta verdad, no habrá distracción ni conflicto. Para tener energía física, naturalmente debe tomar los alimentos apropiados, tener la proporción justa de descanso, etc. Esto puedes probar, y no hay necesidad de conversar. Pero también está la energía psicológica, que se disipa de muchas maneras. Para tener esta energía, la mente busca estímulos. Asista a la iglesia, mira los partidos de fútbol, se rinde a la literatura, escuche música, etc. Todas estas cosas te animan. Y si lo que quieres es ser estimulado, significa que dependes psicológicamente. La búsqueda de estímulo implica dependencia de algo, una bebida, una droga, un adrodor, o para ingresar a una iglesia. Y, por supuesto, dependiendo del estímulo, no solo opaca la mente, sino que también causa la disipación de la energía. Por lo tanto, para mantener nuestra energía, todo tipo de dependencia o estímulo debe desaparecer. Y para desaparecer la dependencia, debemos ser conscientes de ello. Sí, para tener un estímulo, la persona depende de su esposa o su esposo, un libro, su trabajo, en los cines, cualquier incentivo. En primer lugar, debe percibir esto o simplemente aceptar los estímulos, y con ellos vive, disipa la energía y deteriora la mente. Pero, en las científicas de los estímulos y el significado que tienen en nuestras vidas, podemos deshacernos de ellos. Para la autopercepción, que no es una autodirección, etc. Sin embargo, siendo simplemente conio, sin elegir a sí mismo, el hombre puede conocer todas las formas de influencia, todas las formas de dependencia, todas las fórmulas de estímulo. Y este mismo movimiento de acción, de aprendizaje, le brinda la energía necesaria para liberarse de todas las dependencias y todos los estímulos.